Bueno, el Museo Andaluz de la Educación ahora mismo es un referente, yo diría que en toda España, y tiene una trayectoria ya, como yo digo, desde el año 2019 en el que se inaugura, a finales, y la verdad que está respondiendo al cariño y a las expectativas que pusimos en este centro, gracias a la labor de dos personas muy importantes para la Laurín de la Torre, como es José Antonio Mañas y el profesor Jesús Asensi, que por desgracia ya falleció. José Antonio es vecino de la Laurín de la Torre y bueno, es el alma mater del museo. Gracias a él pues tenemos un material increíble y gracias también a la donación que hizo el profesor Asensi. Y bueno, siempre tenemos visitas de personajes ilustres aquí en el museo y acompañar hoy al profesor José Félix Martos Causapé, profesor de Geografía e Historia, catedrático en Madrid, pues la verdad que es una alegría y también porque viene con una generosidad enorme de aportar un material muy interesante, piezas increíbles, documentos al Museo Andaluz de la Educación y le estamos muy agradecidos. Y bueno, las puertas están abiertas para recibir a todas las personas que al final pues vengan al museo con las ganas de, como yo digo, de conocerlo, de aprender, y si hay alguien que tiene, como yo digo, la buena voluntad de ofrecer algún material que tenga antiguo, pues bienvenido sea también, por supuesto. Un viaje por la historia educativa. Sí, es un viaje. Yo siempre he dicho que el Museo Andaluz de la Educación es un museo de emociones, porque todo el que viene al museo siempre va a encontrar algo, pero los niños muy pequeños que hoy en día llevan otro, pero aquí está la historia de la educación en España desde finales del siglo XIX, con la ley Moyano, cuando se hacen los primeros planes ya, diríamos, vamos a decir, organizados y reglamentados con leyes educativas, hasta lo que es la EGB. La EGB, recordado, el plan tan recordado por las personas un poco también como yo digo, que nacieron a finales de los años 60, pues fuimos los que estudiamos con ese sistema educativo, con la ley de, mejor que sistema, mejor dicho, con esa ley de educación, ¿no? Y tenemos una sala muy bonita sobre la EGB y son recuerdos que, como digo, el que viene se emociona siempre.
Bienvenidos de nuevo al Museo Andaluz de la Educación. Esta es vuestra casa. Hoy nos acompaña una persona muy especial que ha venido desde Guadalajara, esta maravillosa ciudad de nuestro país, a hacernos una donación y también a contarnos un poco sobre su vida, su trabajo. Ya está jubilado de hace algunos años, y compartir con nosotros algunas vivencias de su etapa como alumno y después como profesor, como catedrático en los institutos de aquella parte de nuestro país. Estamos hablando de José Félix Martos Causapé, nacido en el año 1954 en Oviedo, aunque después residió en distintos sitios, pero su vida profesional especialmente en Guadalajara. Y en Madrid también muchos años. José Félix es catedrático, ha sido catedrático de Geografía e Historia hasta hace unos años, hasta el año 2014, en que se jubiló. Y hoy nos ha traído al Museo Andaluz de la Educación una donación bastante importante de documentos, de ejemplares, de objetos de toda su vida profesional. Bienvenido, José Félix. ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Muy bien, afortunadamente esta vez el tren no Acércate el micrófono. El tren no falló esta vez. Esta vez no falló, muy bien. Llegó solo con 15 minutos de retraso. José Félix, lo primero que me gustaría conocer un poco sobre tu vida como estudiante. Después hablaremos de tu vida como profesor, como catedrático, pero me gustaría saber cómo fue tu etapa educativa, dónde la hiciste y qué recuerdos tienes. Todos hemos pasado por la escuela, y qué recuerdos tienes de aquel momento. Como evidentemente no voy a contar toda mi vida, pero puedo centrar en algunos puntos importantes, ¿no? Yo tengo un recuerdo imborrable de Oviedo, de primaria, en la escuela preparatoria para el ingreso en el bachiller, como se decía entonces, con 8 años más o menos. ¿Por qué? Porque tuve un maestro que me marcó, que se llamaba don Ulpiano Arregui Rodríguez, era asturiano. Y es curioso porque este hombre, este maestro, que fue un gran maestro, que realmente me dejó huella, que nos preparaba muy bien para el ingreso en el bachillerato en el Instituto Alfonso II, que estaba pegado a la escuelina, como se decía es que en Asturias empleamos mucho el diminutivo, pues la escuelina estaba pegada al instituto y de ahí ya ingresabas en el bachillerato. Entonces, don Ulpiano era un maestro, buena persona, era recto. Si tenía que pegarte un coscorrón, no maltratarte, pegarte un coscorrón, te lo pegaba, pero lo recuerdo como un gran maestro. Y hay un detalle que quiero destacar porque luego ya lo he buscado, ¿no? Don Ulpiano Arregui, igual que mi abuelo José Martos Guerrero, también maestro nacional, ambos fueron depurados después de la Guerra Civil. Y ese es un detalle curioso. Y entonces don Ulpiano lo recuerdo en la etapa de primaria como un maestro recto, justo, buena persona, que exigía disciplina, pero que realmente lo recuerdo con mucho cariño. Sin duda, ese tipo de profesores, yo también he tenido algunos en mi etapa adolescente y juvenil, te marcan y hacen que al final decidas qué es lo que quieres estudiar cuando avanzas en la edad, ¿no? Cuando eres más adulto, ¿no? Siempre hay, efectivamente. Después en el bachillerato, a mí lo que me decidió hacer Historia del Arte, que es mi especialidad, porque claro, la carrera genéricamente, lo que antes era Filosofía y Letras, luego pasó a llamarse Geografía e Historia, pero mi especialidad es Historia del Arte. Y igual, tuve un profesor en COU, magnífico, que fue el que me decidió hacer Historia del Arte. Siempre hay un profesor en bachillerato o un maestro en primaria que nos ha marcado, ¿no? Y ese fue el caso también de este profesor en el bachillerato. Y que lo hice, por cierto, una parte en Oviedo, hasta tercero de bachiller, y luego ya en Madrid, porque a mi padre le destinaron a Madrid, y entonces ya pues seguí a partir de cuarto en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid. Por cierto, hay que destacar que en aquella época los institutos de enseñanza media, como se llamaban, eran vivero de grandes profesores universitarios. Yo tuve, por ejemplo, de profesor a Emilio Mitre, un medievalista muy famoso y de mucho prestigio, y tuve también a Tomás Calvo,
el mayor especialista en Aristóteles, o uno de los mayores que hay en España. A mí me dieron clase en cuarto, en quinto de bachiller, profesores magníficos. O Carlos Díaz, un experto en fenomenología, por ejemplo, en Husserl, y eran profesores de instituto que luego pasaron a la universidad. Y no olvidemos que Domínguez Ortiz fue siempre catedrático de bachillerato. Es decir, el instituto era un vivero de la universidad. Esa es la realidad. Al finalizar el bachillerato, optas por humanidades, digamos. Efectivamente. Y estudias la carrera. Entonces hago la carrera en Madrid, la Complutense. La carrera de Geografía e Historia, y luego después te presentas a oposiciones, y luego sacas me presenté plaza. a oposiciones, saqué primero agregadurías, porque nuestro sistema era el francés. En aquel momento, sí. De hecho, el francés es agrégé, ¿no? Entonces, hice agregadurías y luego ya cátedras. Sí. Y estuve, ¿Cuál fue tu primer destino? Ibiza. Además, es muy curioso porque yo saqué la oposición y me fui, y tenía pendiente el servicio militar. Entonces, ya me fui tranquilo, con mi plaza aprobada, y estuve, en mi primer destino, estuve haciendo la servicio militar en Burgos, a veces me tocó la policía militar, no fue un año muy agradable, y claro, pasé de estar haciendo guardias como policía militar en Burgos a Ibiza. A Ibiza, que era otro mundo, ¿no? Otro mundo, con un apartamento alquilado allí al lado de la playa. ¿Eso eran los años? Eso es exactamente el año finales de los 80. Hice el curso 80-81. El boom del turismo. Y efectivamente, era paradójico y para mí muy cortante, lo cuento como es, un hombre del interior. Tener alumnas en clase el viernes e ir el sábado a la playa y verlas en topless. Y a mí eso me cortaba muchísimo. Entonces, otro ambiente completamente diferente. En tu etapa educativa como alumno y después ya como profesor, creo que le has dado mucha importancia, comentábamos antes, al estudio de las materias troncales, como puede ser la historia, la geografía, la literatura española, sin olvidarse nunca de la ortografía. ¿Cómo recuerdas la importancia que se le daba en tu época académica ahora que tenemos cierta relajación en algunas materias, ¿no? Yo empecé como profesor bajo el sistema del 70, bajo la Ley General del 70 de Villar-Palasí, el BUP y el COU. Y debo decir que para mí era un placer dar clase. Yo decía, me lo paso bien, disfruto y a final de mes me pagan. Debo reconocer que cuando llegó la Ley Orgánica General del Sistema Educativo de Maraval, mi profesión cambió. Cambió totalmente. Y yo debo confesar, para mí cambió a peor. Entonces yo fui muy feliz durante el BUP y el COU, no tanto con la LOCSE, porque luego dicen que han habido muchas leyes educativas, pero todas derivan de la LOCSE. Entonces yo siempre he sido un profesor tradicional. Para mí la disciplina era muy importante. Intenté ser justo siempre. De hecho, alumnos ya mayores que luego me he encontrado siempre me lo han dicho, ¿no? Me lo han agradecido. Porque yo creo que el adolescente, si le das unas ideas claras, si le dejas las cosas muy claras con justicia, ¿no? Y con sentido común, la sigue, ¿no? Entonces yo soy un profesor tradicional, en el sentido de, yo nunca tuteaba a los alumnos, de principio, ni dejaba que me tutearan, por ejemplo, lo cual hoy podría, incluso desde entonces, he sido tradicional, he utilizado los mapas. Vamos a hablar ahora de eso. Me gustaría que me contaras, porque, claro, los mapas murales, quería decir. Claro, sí. Al ser profesor y después catedrático de la Historia del Arte. Sí. Claro, en COU daba Historia del Arte, claro. Estudiar Historia del Arte sin ver algo sobre lo que estás estudiando, entonces creo que ha habido una evolución bastante importante, porque al principio Historia del Arte se utilizaba lo que se llamaban filminas, transparencias, diapositivas, ¿no? Era fundamental. Con los proyectores que tenemos aquí en el museo, los Enosa o algún otro tipo de estos, ¿no? Los hemos utilizado todos en clase. Sí. ¿Tú eras de los que ponías diapositivas y después en el examen le ponías una diapositiva y tenían que decirte de qué estilo era? Efectivamente. Es que yo eso lo recuerdo de mi época. Y había alguno que era duro. Cuando empezamos un tema daba una introducción general, pero luego yo explicaba fundamentalmente
con diapositivas. Los estilos, ¿no? Claro. La pintura barroca, italiana... Todo, un artista, siempre con diapositivas. Entonces, los exámenes, yo ponía una parte teórica y 10 diapositivas, daba 3, 4, 5 minutos cada una, pero claro, yo no les pedía, decía, me importa un bledo que ustedes sepan que es la iglesia de Santa María de Melque. Describan ustedes qué es lo que ven. Yo lo que quería es, efectivamente, que me describa, pero no me describa usted, o a unos me ponían, hay aparcado un coche verde a la puerta de la iglesia. No, hombre, no, digo, hijo, no. Eso no es, hijo. Entonces, que me describas, que sepas caracterizar un estilo, que yo vea que hay un análisis consecuente y razonado. Yo no le pido a usted que me diga, ni tampoco que me diga románico, una iglesia, la fachada del Pórtico de la Gloria. No tiene usted que decirme es de 1187, claro, sino mediados del siglo XII. Claro, tú piensas, José Félix, para mí era fundamental, que es verdad que yo Historia del Arte estudié en cuarto de bachillerato, que se daba en cuarto de bachillerato. Yo conservo mi libro de Historia del Arte, porque además ese tipo de asignatura, o filosofía, por ejemplo, te dan como un barniz a tu vida después de adulto, que es fundamental. Es decir, tú vas de viaje y no es que quieras saberte todo lo que estás viendo, pero por lo menos no metes la pata cuando estás con los amigos, ¿no? Pero igual que para uno, pues siempre decimos, fíjate, este es de ciencias, no tienen idea, pero es que igual pasa con la gente de letras, por emplear las etiquetas tradicionales, que el que yo sea de letras, resulta que me hablan de... La ley de Boyle-Mariot. O me hablan de Hubble, que por lo menos sepa. Entonces yo he intentado siempre, siendo de letras, por lo menos leer un poco de historia de la ciencia. No digo ya meterme en pero historia por tener un barniz, como bien decía. Y otra pregunta que me gustaría, ¿crees que hoy día con Google, a empezar por los buscadores y ahora con las herramientas de inteligencia artificial, la forma de estudiar, la forma de adquirir los conocimientos ha variado? Es decir, te lo digo porque en mi época, y creo que en la tuya, tú eres del 54. Del 54, yo soy del 59, más o menos. A efectos lo mismo. Cuando teníamos que buscar algo, buscábamos en una enciclopedia, que ya nadie quiere la enciclopedia, porque ahora todo el mundo, la enciclopedia, nadie sabe qué hacer con ella. Enciclopedias o libro especializado. Hoy día todo el mundo utiliza Google, ¿no? Sí. O ya la IA. O la inteligencia artificial. ¿Has tenido en tu última etapa como docente problemas con este tipo de cosas? ¿La gente te traía los trabajos que encargabas en...? Todavía, y hablo del año 14, fue el último año. Claro, la IA todavía no existía. La IA no. Y luego sí que veías que había algunos trabajos que estaban fusilados, pero porque cogían a lo mejor una enciclopedia o un libro y lo fusilaban. Pero claro, todavía... Es que ha sido tan rápido y tan reciente las redes sociales que en el 14 todavía eso estaba incipiente, ¿no? Y yo creo que no es, que es peor, es decir, porque la IA, incluso Google, mata la creatividad. Es decir, el alumno, no el alumno, el ser humano tiende a lo cómodo, tiende a lo fácil. Y entonces todo eso lo facilita. Y es que además la IA está llegando a tal grado que puede enmascarar un trabajo que no ha hecho el alumno y que tenga incluso cierta profundidad. Yo solo digo una cosa, y hablo de cuando estaba empezando. Mi hijo me dice un día, dice, dime un concepto, venga, que te haga la IA un cuento, dime un concepto. Y digo, bueno, pues arbotante, un elemento del gótico, que te da gótica. Digo, arbotante, que me haga un cuento corto a la manera, al estilo de Pérez Reverte. Lo hizo. Me quedé asombrado. Lo hace, sí. Pero no porque podía ser puramente mecánico. No, es que tenía poesía, tenía profundidad. Me quedé asombrado. Sí, yo creo que la inteligencia artificial, concretamente ChatGPT, está entrando tanto en nuestras vidas que de alguna manera nos está cortando un poco nuestra propia creatividad, porque así es. Llega un momento que dependes mucho de este tipo de herramientas, ¿no? Claro. Pero bueno, no se puede, creo yo, José Félix, no se puede ser ciego a los avances. Si no tendríamos luz, no tendríamos fotografía, no tendríamos... No se trata de demonizar el progreso. Yo siempre he sido del opinión de que hay que formar a la gente, eso es. Formar a los chicos y a las chicas para que sepan utilizarlo de forma racional. Móvil, exactamente igual que los teléfonos móviles o las redes sociales. Eso es cómo se utiliza. Sí. Bueno, vamos a pasar a otra faceta tuya, también muy importante, que es cómo
coleccionista y experto en fotografía. Creo que ha escrito incluso varios libros. Sí. Hay uno que me parece que es un libro fantástico, que no he leído, pero prometo leerlo, que se llama Del daguerrotipo al colodión, la imagen a través de la fotografía del siglo XIX. Eso es un artículo. Es un artículo. Es un artículo que lo publiqué en La Rioja. Ellos tienen una revista científica que se llama Berceo, y ahí es donde dedicaron un monográfico a la imagen. Entonces hice un pequeño resumen del desarrollo de la fotografía desde el daguerrotipo al colodión húmedo, ¿no? Y luego en Guadalajara, claro, al final yo soy muy poco partidario del localismo, ¿no? Pero claro, inevitablemente, pues a veces hay que hacerlo así. Cuando se creó un centro de fotografía en Guadalajara, empezó muy bien, pues la Diputación me encargó a mí y a un amigo y compañero que también se dedica, también colega de Sebastián, José Antonio, también profesor de instituto, pero de filosofía, por eso digo sobre todo de Sebastián, también ya jubilado, pues nos encargaron una serie de libros sobre historia de la fotografía en Guadalajara. Y además había dinero, no escatimaron medios, y en 5 años publicamos 5 libros sobre temas de fotografía antigua relacionados con Guadalajara. Sí, por ejemplo, hay uno que creo que va sobre las guías turísticas de Guadalajara en un periodo de tiempo Las guías de turismo y viaje en la provincia de Guadalajara a través de la fotografía. Desde mitad del siglo XIX hasta 1960 más o menos. 1960, Ese es un libro. Como hemos dicho anteriormente, una de tus grandes aficiones es el conservar el patrimonio fotográfico. Sí. Creo que tienes una colección de más de 1000 imágenes históricas de... Más, habrá 3.000 o 4.000 imágenes. Ah, no me digas, sí, increíble. Bueno, es que leí que habías cedido a esa entidad un millar. Cedí, sí, con 1 millar, pero como este museo ha venido a menos, prácticamente está muerto, entonces decidí, ahí hice una cesión. Una cesión. Y entonces no lo doné. Y entonces, con un documento, tal, y entonces, al cabo ya de una serie de años, con mi carta, ¿no?, mi contrato, pues lo has recuperado. Lo he recuperado y lo tengo. Y lo que más me interesa, José Félix, porque tú sabes que estamos ahora mismo en la sala de ciencias del museo, es tu colección de instrumental fotográfico. Eso es poco, Hay, tengo algunas cámaras, tengo algún visor estereoscópico. Linternas mágicas. Tengo una linterna mágica. ¿Cristales de linternas mágicas tienes? Sí. Esa pieza que realmente le iba a comprar, pero fue un regalo de mi mujer. Al final me lo regaló ella. Es una buena pieza, es una linterna mágica muy hermosa, y venía con una caja de madera con unas 100 placas. 100 placas. Y de hecho hicimos una prueba en el Centro de la Fotografía de Guadalajara y hicimos una proyección y funcionó. O sea que está en claro, lo que pasa es que ahora la tengo... Claro, me la traje de allí y la tengo allí guardada en la casa del pueblo, que en mi casa no me cabe, y bueno... Pues ahí no está bien. Entonces ya sé que ahí no está... Ya sé que ahí no está bien, pero eso ya son palabras mayores. Aquí es el mejor sitio donde puede estar en este museo. Porque esa es una pieza importante, valiosa y costó... zootropo, parasinoscopio... No, de eso no tengo. No tienes casi nada, ¿no? ¿Y cámaras de fuelle? Cámaras, sí, tengo algunas cámaras de fuelle, pero es muy poco. Tendré 8 o 10 cámaras de fuelle, desde los años 20, 30 y tal, y luego tengo también dos cámaras estereoscópicas. ¿Y algún tipo de el verascopio de Richard? El verascopio de Richard, sí, de y Jules visores Richard. Estereoscópicos tengo varios. De Jules Richard también, el Jules Richard. Sí. Tengo dos verascopios. Ajá, muy bien. Y... material, por ejemplo, para el revelado de colodión o algo de eso. Yo me centré fundamentalmente en imagen. Imagen papel. En imagen papel. En positivos, sí, ¿no? Claro, en positivos. Sí, tengo también algunas placas de linterna mágica, también coloreadas, pero vamos, el grueso de mi colección son imágenes, desde daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, calotipos creo que tengo uno. De eso no tenemos casi nada, José Félix. Pero eso ya son palabras mayores. Eso son palabras mayores. Pero bueno, sí. todo andará. Desde luego lo que yo no quiero es que eso se quede ahí muerto. Sobre todo una cosa, José Félix, yo eso lo aprendí hace tiempo, por eso lo doné todo este museo, y es que los hijos, las hijas, nunca heredan las pasiones de los padres. Claro. Entonces acaban siempre en un mercadillo. Mi hijo
no es que lo desprecie, evidentemente, No, tal, evidentemente pero él conocen el valor. pero él no lo vive, No no lo se va a vive, dedicar efectivamente. a eso. Como lo Entonces, hemos vivido claro, tú y yo, por eso. ejemplo. Entonces, en el mejor de los casos, como bien dices, va a acabar, yo sé que él no lo va a tirar, no lo va a tirar a un contenedor, pero va a decir, oiga, ¿qué me da por esto? O lo va a vender por Wallapop o tal, se va a dispersar. Y eso es lo que no debe ser. No debe ser. Porque esto, lo importante de esto, no es que esté en las vitrinas, es Como que esto está preservado. Claro, como cualquier coleccionista, y te hablo de coleccionista, ex ya, porque ya no es todo mío, ya de Alhaurín. Lo mejor que quiere un coleccionista es que otra gente, otras personas disfruten de esas colecciones. Creo que hay tres funciones de un museo como este, que son la conservación, correcto, la divulgación y la investigación. Correcto. Porque, pues esas tres las tenemos aquí. Claro. Sí, sí. No, realmente, Sebastián me había hablado de vuestro museo, pero ha superado las expectativas. Y eso que hemos hecho una visita muy rápida. Sí, bueno, aquí esto da para mucho. Pero, como diría así el castizo, nos falta de nada. No, es que realmente es muy, creo que es muy completo. Decirte, Sebastián, que ya sabes, como hemos hablado en la visita, Sí. que este es el único museo sobre historia de la educación que tenemos ahora mismo en Andalucía. Hay otras experiencias en facultades y seguimos creciendo. El número de visitantes que tenemos anualmente ya sobrepasa los 25.000. Bueno, antes de terminar... tarea educativa, que educativa, en colegios también. Antes de terminar, me gustaría dar las gracias, que diéramos las gracias a Sebastián Gámez Millán, que ha sido la persona que... Sebastián es colaborador nuestro del museo, ya publica habitualmente en la web y también en redes sociales del propio museo. Él ha sido el que contactó contigo. No dudéis. El que te ha traído aquí. Que es la amistad que me une a Sebastián lo que ha sido definitivo para que yo hiciera esta donación. Bueno, pues queremos agradecerle a Sebastián, que seguro que nos está viendo, bueno, que está por aquí, ¿vale? Está por allí detrás, que te haya traído. Muchísimas gracias por venir desde el centro, desde la península. Nada, hombre, con el AVE, nada. Bueno, antes sí, ahora no. Y esta es tu casa. Aquí tienes para cuando quieras venir con tu familia y prometo hacerte una visita un poco más tranquila, con más detalle. Porque además, daos cuenta que, aparte de por lo que hemos comentado de Sebastián, toda mi familia paterna es de Andalucía. Mi abuelo paterno era de la Alpujarra, era de Cádiz. Mi padre era de Antas, Almería, que es la cuna del Argar. Además, o sea que, y luego, pues eso, mi vinculación con Málaga a través de mis padres que vivieron allí, ¿no? Y luego resulta que, eso también lo he traído para vosotros, mi abuelo José Martos estuvo viviendo en Argentina una serie de años y allí publicó algunos opúsculos como estos, registros paidológicos, el maestro de primera enseñanza argentino y textos escolares. Pues van a tener un sitio especial en las vitrinas de nuestro museo. Y, espera, sí, muy bien. Y era un hombre muy cultivado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo me gustaría que antes de que nos despidiéramos animaras a todas las personas que nos están viendo y que no hayan venido a visitar el museo, pues que les indiques. Por supuesto. Y bueno, yo también quiero agradeceros a ti, a la Facultad de Cultura, y el acogimiento que me habéis dado, la hospitalidad. Y bueno, pues que estoy encantado y feliz de hacer esta donación, de haber conocido vuestro museo. Y nuestra localidad, ¿no? Alhaurín de la Torre. Alhaurín es la primera vez que ven. No la conozco. Pues tienes que visitarla porque es la joya del Valle del Guadalhorce. Pues Alhaurín es la primera vez que he venido con Sebastián y pienso volver. Porque Sebastián es de una localidad cercana, pero... Sí, de Cártama, ya. Pero bueno, yo como vivo aquí y mi familia es de aquí, pues tengo que... O sea que, claro, lógico. Pues Alhaurín no lo conozco. O sea, he estado ahora, pero no lo conozco todavía. Pues a ver si te da tiempo de visitarlo. O sea que nada más. Pues nada más. ¿Querías añadir algo más? Nada, solamente esto es de mi colección, pero quería enseñároslo. Esto es una pequeña joyita que es poesía en prosa y verso de Juan Ramón Jiménez, escogida para los niños por Zenobia Camprubí. Una edición del año 33 de la editorial Signo, pero que tiene el sello de las misiones pedagógicas. El sello del Patronato de Misiones Pedagógicas.
y lecturas para niños. Es una Sí, pequeña, lo he visto desde lejos, fíjate. es una pequeña joyita que tengo en mi biblioteca. Ahora me dejarás que la toque. Y que quería, claro, y quería enseñárosla. Pues nada más, espero que os haya gustado el programa y... Ha sido un placer. Y, como decía, volveré. Aquello lo decía Sí, Terminator. MacArthur, no, ¿no? y Terminator. Bueno, pero yo Volveré. me quedo más con MacArthur, ¿no? Volveré. Venga, gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias.